En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. Jesús, yendo ya de camino a Jerusalén, llamó aparte a sus 12 discípulos y les dijo: Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó: ¿qué quieres? Ella le dijo: manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron: podemos. Jesús les respondió: ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar la vida en rescate por una multitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El día de hoy vemos algunos momentos que contrastan entre sí, y es que vemos que los apóstoles, a pesar de que están acompañando a Jesucristo, a pesar de que están escuchándolo y ven los milagros, son hombres con debilidades. Y no solamente ellos, también la mamá de 2 de ellos. Sí, los apóstoles tenían sus debilidades, pero fueron purificándose poco a poco. Esa es también la esperanza de cada uno de nosotros. Nosotros que cargamos con debilidades, en la medida en que acompañemos a Jesucristo en este caminar, pues podemos irnos purificando si somos humildes, si reconocemos y si buscamos poner en práctica lo que Él nos dice. Esto es necesario. Y miren solamente cómo estas escenas, en las que los sentimientos egoístas de estos hombres, contrastan con la angustia mortal de Cristo. Él está anunciando lo que le va a pasar, lo que va a suceder, y pareciera ser que a los discípulos
y a la mamá poco les interesa escuchar del sufrimiento, del dolor. Buscan un puesto. La mamá intercede por ellos para pedirle este favor a Jesucristo. Nosotros, pudiera ser que somos como esos discípulos, que solamente nos gusta escuchar lo que nos interesa. Pero cuando se habla de sacrificio, cuando se habla del sufrimiento, ahí hacemos oídos sordos. Jesucristo ha hablado de eso, y los discípulos pareciera ser que están viviendo en otro mundo o están buscando otras cosas. No han puesto atención a lo que acaba de decir, y entonces la mamá viene a pedirle este favor, que uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué está pasando aquí? Ciertamente debilidades de los discípulos. Y digo de los discípulos porque no solamente estamos viendo a una mamá que se preocupa porque sus hijos estén en un puesto o estén en un lugar. También encontramos la división que se da en los discípulos porque al escuchar esto se enojan con los apóstoles, se enojan con ellos. ¿Qué quiere dar a entender? Que también ellos tenían cierto tipo de envidia por estar escuchando esto. Hay que cuidarnos porque nosotros podemos estar en ese ambiente, en ese lugar. Buscar puestos, querer solamente escuchar lo que nos gusta de Jesús. Cuando habla de sufrimiento no hacemos mucho caso. Y buscamos el dominio, el poder, el control y a lo mejor también las cosas materiales. ¿Qué es lo que más importa? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? El más grande en el reino de los cielos lo repite Jesús constantemente, pero los discípulos no lo captan, no lo asimilan. Y ahí estamos también nosotros. Pensamos que por tener un puesto, por tener cosas materiales, seremos importantes o grandes. Grande no es el que tiene mucho dinero ni el que tiene más poder. Grande ante los ojos de Dios y ante la humanidad es el humilde. Sí, en verdad, una persona grande es el humilde. He visto, por ejemplo, la entrevista que le hicieron a un actor de Hollywood. El actor de Hollywood saludaba a todos con mucha cordialidad y con una sonrisa. Se daba tiempo para tomar fotos. Los periodistas dicen que cuando lo estaban entrevistando, él respondía atento y sonriente. Decían, este hombre es grande por su humildad. De hecho, en el momento en el que le tocó estar con los fans de la película, se quedó mucho tiempo con ellos. De hecho, los mismos periodistas estaban asombrados, ya que otro de los personajes que se había quedado más tiempo era un mexicano que también ha hecho cosas grandes en Hollywood. Y decían, solamente a fulano de tal lo hemos visto, pero pues es mexicano, lo hemos visto que se quedara tanto tiempo con sus seguidores. Y este otro es grande, decía una periodista, es grande. ¿Qué es lo que hace grande a un hombre? La humildad, el servicio, la generosidad. Es que un humilde donde quiera encaja. Un humilde en cualquier parte cae bien. Un humilde hasta a Dios le agrada. Pero un soberbio, uno que nada más está buscando puestos, uno que no le interesa el dolor de los demás, porque aquí está el caso. Jesucristo está anunciando lo que le va a pasar y los discípulos están más interesados en ocupar un puesto. Pues no. Un soberbio, uno que es egoísta, uno que solamente busca ocupar puestos y que es desinteresado del dolor de los demás, no le agrada a las personas, no nos agrada y tampoco le agrada a Dios. Recordemos simplemente el canto del Magnificat. Derrumbó a los poderosos, a los soberbios los quitó de sus tronos, en el canto del Magnificat. Es decir, un soberbio a nadie le cae bien, ni a Dios. El humilde sí. ¿Cuánto nos hace falta trabajar en la humildad? Bastante. Pero Dios nos ayuda, nos moldea, y mientras reconozcamos nuestras faltas y nuestras debilidades,
podemos crecer y ser grandes. Que el día de hoy evitemos caminar por los senderos de la insensibilidad, que no seamos insensibles ante el dolor y sufrimiento de los demás, que no queramos buscar puestos para obtener poder, dominio, control, no. Si en su caso quieres servir, dedícate a servir, a ser generoso, para que en esa medida seas grande ante los demás, pero sobre todo ante Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda el don de la humildad. Espíritu Santo, llena nuestras vidas de paz, de humildad, para poder ser gratos a los ojos de Dios y a los ojos de los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos escuchamos el día de mañana, si Dios no dice otra cosa. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra.